las gracias porque tú eres bueno, dice tu palabra, y para siempre es tu misericordia. Hay muchas cosas que nosotros, Padre, no entendemos de los planes tuyos. Sin embargo, sabemos que tienes el control, que hay sabiduría y que hay amor en todo lo que tú haces. Queremos agradecer, Padre, la protección y los cuidados que a cada uno de nosotros en forma personal nos has dado y también a nuestras familias. Cuando hay temor, cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo por esta pandemia, por este virus, hemos nosotros, Padre, recibido tu gracia y tu protección hasta estos momentos. Queremos continuar pidiendo, Señor, que protejas a nuestras familias, a nuestros seres queridos, principalmente a los que no te conocen, a las personas, Padre, que todavía no son salvas, porque para ellos sí sería una tragedia el partir a la eternidad sin el Señor. Queremos pedir tu bendición a la lectura de tu palabra y también al comentario que de ella podamos hacer. Gracias por poder ver los rostros de nuestros hermanos también, poder escuchar sus voces, porque Padre, esto nos ha permitido también valorar todo aquello que en un momento fue tan rutinario para nosotros, como vernos, como oírnos, como tocarnos, saludarnos. Pero gracias te damos porque, Señor, estos son momentos también para nuestra reflexión, para nuestra meditación, para nuestro crecimiento espiritual. Deseamos pedir tu ayuda ahora cuando leamos tu palabra y la compartamos, para que a través de ella tú nos hables conforme a nuestra necesidad. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, yo quisiera compartir una lectura en la primera carta de Pedro. Leer hasta el verso 9, pero hacer una pequeña introducción hoy respecto de esta carta que tiene como motivo el sufrimiento, algo que no es ajeno a ninguno de nosotros y que de alguna manera todos lo hemos padecido, sufrido o ha sido parte integral de nuestras vidas. En la primera carta o epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Dice en el verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta ahí la lectura. Que el Señor nos ayude y nos bendiga su palabra. Bien, esta primera carta que escribió el apóstol Pedro, se presenta a él aquí como Pedro, obviamente. Él es el autor. Pedro significa en griego Petra, roca. En algún momento Pedro, ¿verdad? Nosotros sabemos, él actuó de manera precipitada muchas veces. Le faltó la fe, el Señor le dijo, hombre de poca fe, cuando se hundió allí en el mar, negó al Señor por 3 veces, pero ahora él se presenta como la roca,
como aquel que es sólido, como aquel que es fuerte en el Señor, y que ahora envía una carta para ayudar, animar, consolar a algunos hermanos que están sufriendo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Él es el autor. ¿Quiénes son los destinatarios? Son creyentes, pero aquí se les expresa como expatriados, como dispersos, como personas que han perdido su ciudadanía, que han tenido que salir de su lugar de residencia para irse a otro lugar por la fe en el Señor Jesucristo. Son momentos difíciles, son momentos complicados para ellos. Pero también les llama elegidos en el verso 2. En el griego dicen, en el lenguaje original en que se escribió esta epístola, en realidad, si nosotros la pudiéramos leer en ese idioma original, nosotros no habríamos encontrado expatriados primero. Se habría leído más o menos así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, que son expatriados de la dispersión en el Ponto. Es decir, el punto de vista primero es divino. Ante los ojos de Dios, ellos son los elegidos. Ante los ojos del mundo, son expatriados. Son personas que son los parias de la sociedad. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros los creyentes. Nos mira el mundo y como creyente a veces nos desvalorizan. A veces las personas nos miran en menos por nuestra condición de cristianos. Pero acá nosotros somos también, desde el punto de vista de Dios, los elegidos. Aquellos que Dios, en su gracia, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se escribió esta epístola? Ya tenemos el autor, ¿verdad? El apóstol Pedro. Tenemos los destinatarios, creyentes, que están sufriendo por causa del Señor. Ahí está en la presentación. Algo se vio ahí. Elegidos, expatriados, dispersos. ¿Cuándo se escribió? Los historiadores marcan como fecha de la escritura de esta carta el año 63 después de Cristo. Ahora, es importante, yo quisiera, con la ayuda de la historia, ¿verdad?, decir un poco el contexto histórico en que se escribió esta carta, porque teniendo ese antecedente de fondo, podemos entender por qué Pedro escribió las cosas que escribió. Yo les quisiera invitar, si no han leído esta carta, que tiene solo 5 capítulos, leerla y buscar y encontrar cuántas veces la palabra sufrimiento, prueba, padecimiento aparece en esta epístola. Entonces, fecha de la escritura de la carta, año 64 después de Cristo. ¿Qué sucedió ahí? La presentación siguiente va a contar un poco lo que sucedió en ese fatídico año, en julio del año 64 después de Cristo. En aquel tiempo fue en julio del 64, la historia dice que Nerón, siendo el emperador de Roma en ese tiempo, quemó la ciudad de Roma, la incendió. Ahora, Nerón era un emperador maniático. En realidad, a él era obsesionado por la construcción. Le gustaba construir. Y para construir, Roma ya estaba construida, tenía que destruir. Y destruyó Roma a través de un incendio para poder volver a reconstruirla. Ahora los romanos sabían que era él, se dieron cuenta que fue él el que provocó este incendio y las miradas se volvieron contra él. Entonces él tuvo que buscar a quién echarle la culpa, tuvo que buscar un chivo expiatorio para culpar del incendio de Roma. Y no encontró nada mejor que fueran culpables los cristianos. Él responsabilizó a los creyentes, a los cristianos de ese tiempo, del incendio de Roma. Como ya existía un odio hacia los creyentes, fue fácil, ¿verdad?, que los culparan y se produjo desde ese tiempo una persecución contra los cristianos. La historia, ¿verdad?, nos cuenta que Nerón inició una persecución contra los creyentes. Él bañaba de alquitrán a los creyentes, los ponía en palos, los quemaba,
y eran las luminarias en su jardín. Así de malo, así de cruel. También él comenzó a vestir a muchos cristianos con ropas, o más bien con pieles de animales salvajes, y los echaba a los perros para que los cazaran. Los hacían pedazos, los ponían en las cruces. Sabemos que crucificó a cientos. Los torturaron, los encarcelaron, les confiscaban sus bienes, eran saqueados, quemados, torturados. Es en este contexto en que están sufriendo los creyentes que Pedro escribe esta carta. Ahora, el tema fundamental de esta carta es el sufrimiento. Es la prueba, es el dolor. Ahí está. ¿Por qué fue escrita esta carta? El sufrimiento. Y la escribe para alentar a los creyentes que estaban sufriendo. Y encontramos una parcial respuesta en el verso 6, donde nosotros leímos que el apóstol Pedro le dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así le estaba sucediendo a los creyentes en ese tiempo, y esa carta que sirvió para alentar a los creyentes en ese tiempo, nos sirve para alentarnos a nosotros también. La palabra afligidos en diversas pruebas, la palabra diversas en el original significa de múltiples colores, multicolor. Quiere decir que las pruebas llegan de diferentes colores, en diferentes envases, de diferentes formas, pero a cada uno nos llega la prueba en algún momento. Y las pruebas afligen. Por eso dice ahí, afligidos en diversas pruebas. Yo pienso, hermanos, que en este momento en que nosotros estamos viviendo, en que ha cambiado muchas de las circunstancias rutinarias de nuestra vida, en algún momento esto se transformará en una prueba. En este momento, nosotros como que hemos disfrutado todavía el estar en la casa, pero si esto se prolonga, esto se va a transformar en una prueba para cada uno de nosotros, en el sentido de que después lo vamos a ver si el Señor lo permite, porque aquí dice en la primera carta de Pedro también, en el capítulo 5, en el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, Satanás iba a ocupar aún el sufrimiento para poder atacar al creyente. Entonces, en el sufrimiento, Satanás también está presente para buscar una forma de atacar al creyente. Ahora, esto se transformará, pienso yo, hermanos, en una prueba si esto se prolonga. Vendrá el cuestionamiento, vendrá el por qué el Señor permite estas cosas. Y hay personas que ya lo están haciendo. Si Dios es poderoso, ¿por qué no actúa? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué no interviene? Y aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que Pedro, más que dar una explicación, está levantando, por así decirlo, el rostro de los creyentes que estaba ya deprimido y decaído, levantarles la cara, levantarles el rostro para que miren hacia arriba, para que piensen que cuando el Señor venga, nuestro sufrimiento terminará por completo. Ahí dice, el tema del sufrimiento está entretejido en la estructura misma de toda la carta. Pedro toca el tema del sufrimiento en cada capítulo. Por eso le decía, es importante leerlo y buscar, subrayar cuántas veces aparece esa palabra. En su primera expresión, ya lo habíamos visto, en el verso 1, dice, aunque tengan que ser afligidos de diversas pruebas. Pero termina en el capítulo 5, en el verso 10, hablando también del sufrimiento. Dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. La verdad es que es esto en futuro, os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. O sea, en el primer capítulo y en el último, Pedro se está refiriendo al sufrimiento. Pero entre esas dos expresiones, entre el capítulo 1 y el capítulo 5,
también hay una serie de menciones del sufrimiento. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el verso 19, ahí está en la presentación también, lo podemos leer, capítulo 2, verso 19, dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Los creyentes estaban padeciendo injustamente. Entonces ellos requerían, ¿verdad?, que fueran fortalecidos. ¿Por qué sufrimos injustamente? Y presenta para animarnos el caso del Señor. También en el verso 21 del mismo capítulo dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para sufrir. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, nosotros no podemos mirar el sufrimiento como algo ajeno a la vida del cristiano. Es parte integral de nuestra vida. Pedro está pasando de la teoría a la práctica. Muchas veces nosotros teorizamos muchas cosas, nuestra confianza en el Señor, nuestra fe, cuando las cosas están bien. Pero ¿qué pasa cuando viene el sufrimiento, cuando viene la prueba? Y ahí es donde el Señor quiere que a través de esta carta podamos también ser fortalecidos. En el capítulo 3, en el verso 17, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque obviamente cuando nosotros hacemos el mal, vamos a sufrir, vamos a tener una consecuencia. Nosotros esperamos siempre que haciendo el bien nos vaya bien, pero a veces sucede todo lo contrario. El creyente por actuar bien muchas veces sufre. Aquí dice, si es que si la voluntad de Dios así lo quiere. Y muchas veces la voluntad de Dios es esa, que nosotros haciendo el bien tenemos que sufrir. Pero eso no nos debe desanimar, porque dice la Biblia que eso merece aprobación de parte de Dios. En el capítulo 4, verso 12, dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, no debemos sorprendernos, no debemos extrañarnos si llegamos a sufrir. En el verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, es importante esa frase, padecer según la voluntad de Dios. Y si estamos padeciendo según la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Quejarnos? ¿Culpar? ¿Deprimirnos? No, dice, encomendar nuestras almas al fiel Creador y hacer el bien. En realidad esta carta nos desafía profundamente. También nosotros podemos notar en esta carta, y que es interesante, que en ningún momento les llama hermanos o hermanas en el Señor, aunque lo son. Son hermanas y son hermanos en el Señor los que están sufriendo, pero los llama expatriados. Hay una expresión ahí que significa como los sin patria, las personas que tuvieron que salir y vivir en otro lugar, con costumbres, con culturas diferentes. Y también en el capítulo 2, verso 11, los llama extranjeros y peregrinos. Y de alguna manera, ¿verdad? Aquellos hermanos también nos representan a nosotros, porque nosotros en este mundo, ¿qué somos? Lo mismo, extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. Nosotros no tenemos residencia permanente en este mundo. Ahora, ellos, al ser extranjeros y peregrinos, tenían una actitud diferente de actuar y por eso sufrían. Nosotros estamos en este mundo, no somos extranjeros en Linares, vivimos en Linares, residimos aquí, pero al ser cristianos, nosotros nos transformamos en extranjeros para los mismos linarenses. Me explico. Los linarenses, las personas que no conocen al Señor, mienten. No todos a lo mejor, pero un inconverso miente. Si nosotros no hacemos eso, si nosotros no queremos ser personas que defrauden, no queremos ser personas engañadoras, vamos a sufrir. Si a un creyente se le pide que adultere algo y no lo hace, porque es un extranjero, porque es un peregrino, va a sufrir. Vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, no debemos extrañarnos, ¿verdad?, de que pueda llegar la prueba en algún momento. Además, es notorio
que Pedro en ningún momento culpa a las autoridades romanas por lo que están padeciendo los creyentes a quienes escribe. A mí me llama mucho la atención eso. ¿Cuál es nuestra tendencia cuando sufrimos? A buscar culpables, a buscar responsables. Y culpamos, dice, esta persona es la responsable de mi sufrimiento. Esta por causa de él o de ella yo estoy sufriendo. Y humanamente puede ser así. Pero Pedro en ningún momento le echa la culpa a Nerón. En ningún momento responsabiliza a las autoridades. Al contrario, él le pide que oren por ellas. En el capítulo 2, verso 17, por ejemplo, no, verso 13. Pedro, 1 de Pedro 2, verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernantes, como por él enviados. Después dice en el verso 17, honrad a todo, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces no hay responsabilidad en el hombre, por así decirlo, nuestro sufrimiento. Dios ocupa a esas personas para que nosotros podamos ser sometidos a prueba y nuestra fe va a ser probada. Pedro dice ahí, pide sometimientos a las autoridades superiores. Otra cosa que es notoria es que Pedro en ningún momento siente lástima ni pena por lo que están sufriendo los hermanos. No se compadece de ellos, no dice, oh, yo tengo lástima de ustedes, pobrecitos los que están sufriendo. Pedro no ve el sufrimiento como una causa de victimización. ¿Por qué será? ¿Por qué Pedro no se compadece? ¿Por qué Pedro no siente lástima de los hermanos que están sufriendo? Porque él entiende que detrás del sufrimiento hay un propósito divino y reconoce la soberanía de Dios. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene? Y está de alguna manera especificado en el verso 6 del capítulo 1. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7, ahí está el propósito. Para que sometida a prueba vuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada. Como digo, y lo digo en lo personal, cuando las cosas nos van bien y nos salen bien, como dicen algunas personas, salió todo a pedir de boca, o todo marcha sobre ruedas. Es fácil que oremos, es fácil que estemos contentos, es fácil adorar al Señor, es fácil sonreír, pero cuando la prueba viene y nuestra fe es probada por medio del sufrimiento, las cosas cambian. Y ahí la teoría muchas veces se acaba y viene el dolor, viene la angustia, viene el resentimiento, viene el cuestionamiento. El sufrimiento en sí no debe ser algo anormal para nosotros los creyentes. Ya lo leímos en el capítulo 4, en el verso 12. Amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, Pedro está diciendo, no se asombren, que ustedes si están sufriendo no es nada anormal, es la experiencia común de cualquier creyente. Hermanos, no hay ningún creyente que no sufra, no hay ningún creyente que no haya experimentado sufrimiento, prueba o angustia. Lo importante es que nosotros podamos percibir en el sufrimiento, en el dolor, el propósito de Dios. ¿Qué desea el Señor? ¿Y cuál es el propósito del Señor? Además de probar nuestra fe, hacernos semejantes a su Hijo, que nos parezcamos al Señor. Y para eso nos tiene que someter a pruebas. Por ejemplo, en esta carta, Pedro se dirige a esclavos que sufren injustamente a mano de sus amos crueles. En el capítulo 2, verso 18. Hoy día no existe la esclavitud, pero sí existen empleadores y empleados. Y a veces hay jefes difíciles de soportar. Hay personas que son muy injustas en el trato con un creyente. Pero ahí nos enseña la Biblia a cómo debemos reaccionar. Esposas que viven con esposos incrédulos, que también sufren, ¿verdad? A lo mejor un maltrato. También hay una enseñanza en el capítulo 3, verso 1 al 6.
y a cualquiera que sufre por causa de la justicia, en el capítulo 3, del verso 13 al 17. Y además, donde también lo leímos en el capítulo 5, en el verso 9, dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí no estamos solos. Aquí no podemos decir, a mí me pasa esto nomás, pobrecito de mí. No, todos los creyentes, de distintas maneras, estamos sufriendo. Y lo importante es que uno piense cuál es el motivo, por qué quiere el Señor. Y el Señor quiere que nosotros nos parezcamos a su Hijo si somos creyentes. Ahora, muchas veces, ¿verdad? El Señor tiene que repetir la prueba, porque no hemos sido aprobados. Y tenemos que volver al sufrimiento porque seguimos en el mismo curso, reprobamos, por así decirlo, pero el Señor, en su gracia, permite, ¿verdad?, que nosotros sigamos en el sufrimiento para que podamos descubrir su gracia y su amor. Esto no es fácil, porque la tendencia humana, ¿verdad?, es para que nosotros nos decaigamos, nos deprimamos. Ahora, el propósito de la carta, como decíamos, es alentar. Es fácil cuando uno, en teoría, alienta a otros, pero la historia dice que Pedro mismo sería atrapado en esta persecución, en este sufrimiento contra los creyentes. Pedro iba a ser asesinado, iba a ser crucificado. Y según la tradición, también su esposa. Y esto por su fe y proclamación del Evangelio. Entonces Pedro sabe de lo que está hablando. Pedro no está hablando desde la teoría, él va a sufrir también lo que sus hermanos ya estaban sufriendo. Entonces el énfasis de esta epístola es enseñar a los creyentes o a nosotros cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad, sin desanimarnos. Porque una de las consecuencias que trae el sufrimiento, el dolor, la angustia, es que nosotros nos desanimemos. Pero por eso está esta epístola, para que no nos desanimemos, para que no vacilemos en la fe, porque a veces dudamos, a veces, ¿verdad? Si nos pasa algo inesperado, imprevisto, nuestra fe se desestabiliza y ahí quedamos vacilando. Y me parece importante ese punto, que no nos volvamos amargados, porque a veces nos amargamos, andamos con una amargura porque nos pasó algo, pero el creyente, ¿verdad?, no debe vivir o no debemos vivir en amargura. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta dónde está nuestra esperanza. Yo estoy haciendo una introducción porque después podemos hablar, ¿verdad?, si el Señor lo permite y ustedes también así lo quieren, hablar cuáles son los recursos que esta carta nos proporciona para que podamos nosotros no vivir amargados, no desanimarnos, y nos habla de la esperanza. Y verdad, en el capítulo 3, perdón, el capítulo 1, verso 3, ahí nos habla de que el Señor, estoy en el capítulo, la segunda carta, nos hizo renacer para una esperanza viva. Nosotros, los únicos que tenemos real esperanza, una esperanza viva, cierta, real, somos los creyentes. También tenemos un gran Salvador y tenemos que tener siempre, ¿verdad?, que ganas de que Él vuelva, porque ahí cesará todo sufrimiento. Con su venida terminará todo sufrimiento. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, no tenemos una actitud distinta, si nosotros no somos diferentes, ¿cómo? Ahí dice, como hijos de Dios, y reaccionamos igual que el inconverso frente al sufrimiento. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde estaría? Si nosotros frente al sufrimiento, frente al dolor, frente a la dificultad, actuamos igual que un inconverso, es decir, con amargura, con resentimiento, con falta de fe, con cuestionamiento, ¿en qué nos diferenciamos de un inconverso? En absolutamente nada. Si nos deprimimos y culpamos a Dios o a las personas, si no aceptamos como parte de Dios lo que nos pasa,
¿cómo entonces decimos que creemos que todo lo que sucede es por la voluntad de Dios? Porque en teoría nosotros sabemos eso. Nosotros en teoría sabemos que todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Entonces eso tenemos que aplicarnos en nuestra vida. Si me pasa algo, bueno o malo, es porque Dios lo ha permitido. Tenemos que decir como Job, no solo lo bueno recibiremos de Dios, sino lo malo. Desnudo, dice, salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Y no pecó Job, dice, con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no le atribuyó nada a Dios de lo que le había pasado. Todas las cosas que le habían sucedido, él no culpó a Dios en un sentido, sino que aceptó la buena voluntad de Dios. Perdón. Entonces, si hay algo que nos debe diferenciar a nosotros, hermanos, es que nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos un Salvador que nos puede fortalecer, que pasó por el sufrimiento. En Isaías 53 se nos dice que el Señor fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Dicen que esa frase literalmente significa que sabe de padecimientos. Si hay alguien que sabe por experiencia lo que es el sufrimiento, es el Señor. Entonces nosotros podemos ir en nuestra angustia, en nuestra necesidad, a Él. Lo que a Él sucede. La carta de Pedro nos enseña que primero es el sufrimiento y después la gloria. No hay gloria sin sufrimiento. A nosotros nos gusta la gloria, ¿verdad? Estoy en reunión. Nos gusta no pasar por el sufrimiento, pero miren, ahí en el capítulo 1, para ir terminando, en el verso 10 dice que la gloria, no hay gloria sin sufrimiento. Estaba leyendo el verso 10 del capítulo 1. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primero los sufrimientos, después las glorias. Y así nos va a pasar a nosotros también en este mundo. Primero el sufrimiento y después la gloria. Ahora, yo estoy pensando, hermanos, en este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, en la situación que hoy día estamos pasando. Nosotros no podemos culpar al ser humano. Algunas personas, ¿verdad?, dicen que esto fue que alguien lo hizo, que fue Estados Unidos, que fue China, que se le escapó de las manos, que estaban haciendo un experimento con virus, etc. Independiente de eso, hermano, al quien no se le ha salido del control las cosas es a Dios. Él tiene el control. Y además, pienso, y lo quiero aplicar a mi vida, que mucha gente está atemorizada porque podrían morir si se infectaran por este virus. Pero nosotros tenemos que pensar, sobre todo los creyentes, que la probabilidad de muerte para un creyente ahora es la misma de antes si no hubiera habido el virus. Y alguien dirá, oye, no, porque mira, ahora hay más posibilidad que nos contagiemos y muramos. Pero hermanos, si nosotros hiciéramos todas las medidas de prevención, usamos mascarilla, guantes, no salimos, si el Señor nos quiere llevar a su presencia, ahora lo va a hacer. Y si hubiese querido antes, lo habría hecho. Por lo tanto, nosotros estamos en las manos del Señor. La Biblia dice que nosotros gracias a Él respiramos y nos movemos y somos. Y si el Señor quiere, como dice aquí Santiago, cuando les dice en el capítulo 4, en la carta de Santiago 4:15, en lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos. Haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos. Independiente de todas las normas, no estoy diciendo que no seamos prácticos ni que seamos irresponsables. Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, no tenemos que exponernos. Pero si el Señor nos quisiera llevar con todas esas medidas, nos llevaría igual.
Por lo tanto, debemos estar tranquilos en ese sentido, que la voluntad del Señor siempre se hará y será lo mejor para un creyente. Si alguna persona que nos escucha no conoce al Señor, lo hemos dicho muchas veces, tiene toda la razón para estar temeroso, toda la razón para estar angustiado, toda la razón para estar en incertidumbre, porque quien no tiene al Señor no tiene nada. Y esa persona podría pasar a la eternidad sin el perdón de sus pecados. Y eso sí que es tragedia, eso sí que es algo irremediable. Por lo tanto, si una persona no conoce al Señor que está escuchando este sencillo mensaje, nosotros le invitamos a creer, a arrepentirse de sus pecados, a confiar en el Señor, a aceptarle como Salvador. Y a nosotros los creyentes poner la esperanza en la palabra, en el Señor y en sus promesas. Esta carta, como digo, fue escrita para animar a los creyentes de ese tiempo, pero está escrita para animarnos también a nosotros, que hemos alcanzado, como dice una expresión bíblica, los fines de los siglos o de los tiempos. Nos enfrentamos a estas situaciones, el hombre no sabe qué hacer, el hombre está haciendo intentos, ¿verdad? A través en el mundo, en el país, de evitar los contagios y las muertes. Está intentando, pero quien tiene el control absolutamente de todo es nuestro Dios. Así que, hermanos, confiemos en que así como esta carta pudo ayudar a los expatriados, a los extranjeros y peregrinos de aquel tiempo, también nos ayude y nos anime a nosotros. Que el Señor tenga bien bendecirnos su palabra.